Buenos días, amigos oyentes de este espacio radial Panorama Económico. Hoy es domingo 16 de octubre. Hoy nos encontramos con nuestra compañera Sandra Sotillo. En los controles, Roberto López. Nuestros saludos a él. Vamos a tener el tema acostumbrado de finanzas, Sandra, para que tú informes sobre nuestra entrevistada de hoy. Adelante. Así es, Cristóbal y amigos oyentes de Panorama Económico. Nuevamente le reiteramos la bienvenida a nuestro espacio radial y como ha señalado nuestro amigo y colega Cristóbal Chen, hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a tocar un tema de interés para toda la ciudadanía y es el aspecto de crédito. Tenemos con nosotros a la ingeniera Giovanni Cardelicchio, quien es la actual gerente de la APC y que va a analizar con nosotros este aspecto de crédito que es muy importante para nosotros como periodistas para informarlos a ustedes y tenerlos actualizados sobre este tema. Bienvenido, ingeniera, a nuestro espacio radial Panorama Económico. Ingeniera, en primera instancia, el aspecto de historial de crédito. ¿Cómo en Panamá se maneja esta figura y cuál es el beneficio que en un momento dado tiene el ciudadano y a la vez el empresario que requiere de este importante historial para dar un crédito a un ciudadano? Exacto. Realmente el trabajo que tenemos nosotros como agencia de información de historial de crédito es precisamente eliminar esa asimetría o tratar de mitigar la asimetría que existe entre la información que maneja la persona y la información que utiliza el agente económico a la hora de dar un crédito o un financiamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente, en buen panameño, por ejemplo, si yo llego y te digo, préstame plata, Sandra, tú me vas a decir, bueno, yo voy a preguntarle a otras personas, por ejemplo, si esta persona es buena paga, si tú crees que me va a pagar. Eso es básicamente la información que nosotros prestamos. Y esa información está en el sistema con el consentimiento de la persona. Eso es muy importante. No es que me metieron en APC, como dice la gente por ahí. Eso no puede pasar porque usted tiene que haber firmado un consentimiento dentro de las cláusulas de su contrato de préstamo o de financiamiento, donde se le da autorización a ese agente económico a que reporte. Entonces, al reportar, estamos reportando la realidad de esos pagos. Es decir, si usted paga, se reporta. Y si no paga, también se reporta. No es que solo se reporta lo que usted no pagó. Mucha gente piensa que los que están en APC son solo los morosos y no es así. Todos los que tengan algún tipo de financiamiento o de crédito con uno de los agentes económicos que nos reporta información a nosotros, entonces va a estar en APC. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Definitivamente que si yo busco la cédula de la persona y me sale su historial y veo que la persona tiene un buen comportamiento de pago, pudiera ser que tiene ciertos retrasos pequeños en algunos meses. Eso es normal, eso generalmente no hace que le rechacen el crédito. Ya si usted tiene una cuenta que nunca pagó o si usted tiene un montón de cosas que le salen en rojo, entonces ahí sí probablemente va a tener más dificultad para que le aprueben. Pero generalmente el historial de crédito cuando está de una forma, digamos, regular, entonces la persona va a tener la oportunidad de recibir un nuevo crédito o un financiamiento. Entonces, la información que está en el sistema es valiosa para precisamente darles mejores facilidades a las personas a la hora de obtener un crédito o un financiamiento. Yo le decía a un periodista el otro día, mira, la gente piensa que si nos cierran a nosotros, nos ponen un candado allá afuera y deja de existir APC, a todo el mundo le van a dar crédito. Y es totalmente lo contrario. Al no conocer la información de la persona, al no tener una forma de mitigar ese riesgo que existe al prestar, entonces el crédito lo que va a hacer es a contraerse, a haber menos crédito, probablemente las tasas de interés van a ser más altas y probablemente los plazos de los créditos van a ser mucho más cortos, porque el riesgo tienes que medirlo de alguna manera. Entonces, por eso es muy importante que la gente entienda que el tener un buen historial de crédito es su carta de presentación para nuevos créditos y siempre en el transcurso de la vida de la persona sabemos que las necesidades van cambiando. De repente estoy joven y ahora lo que quiero es un carro para mi primer trabajo. Después me caso, quiero una casa. Después tengo niños, quiero préstamos para estudios, etcétera. Entonces las necesidades van cambiando y en esa misma medida el historial de crédito lo va acompañando usted en su vida económica y en lo que usted necesita conseguir. ¿Cuántos agentes económicos están actualmente afiliados a APC? 1.200 Y si este aproximadamente. servicio tiene algún costo. Sí, cómo no. El servicio ¿Y este como servicio que tal, ustedes brindan nosotros, tienen algún costo para los agentes? sí, el agente económico paga por consultar el sistema, no paga por reportar. Es decir, tú me puedes reportar 1.000 clientes
pero después lo que haces es que consultas 50, bueno, vas a pagar es por las consultas que hagas, no por la cantidad de data que nos aportes. Entonces, son 1.200 agentes económicos que reportan datos y tenemos alrededor de 10 millones de referencias de crédito en el sistema. Ingeniera Cardeliquio, Sí. Buenos días. Sí, para que usted nos diga acerca de cómo afectó la pandemia el sistema editorial de los panameños. Definitivamente tuvo que haber incidido grandemente porque muchas personas se les suspendió su contrato de trabajo, perdieron su empleo. Entonces, ¿cómo afectó? Sí, le explico. La ley 156 de 2020, la que se llamaba en los medios la ley de moratoria, era la que decía que durante un periodo de tiempo las personas iban a poder acogerse a alivios financieros, ¿verdad? Esos alivios financieros eran con cooperativas financieras y bancos. Entonces, de esta manera, las personas tenían primero que manifestar o demostrar que tenían esa condición que usted me acaba de decir. Por ejemplo, me quedé sin trabajo, me redujeron las horas de la jornada laboral, tenía un negocio y lo tuve que cerrar. Toda esa situación, usted primero iba al banco o a la institución financiera con la que tenía esa obligación y lo reportaba. Luego entonces llegaba a un acuerdo con esa agente económico y la gente, por ejemplo, le decía, te voy a bajar la letra por un tiempo, te voy a cobrar, te voy a extender el plazo del préstamo, etcétera. Eso podía ser, digamos, a criterio del agente económico. Entonces, el artículo 7 de esa ley dice que durante el estado de emergencia nacional, los historiales de crédito de los ciudadanos no se podían ver afectados negativamente. Entonces, nosotros nos reunimos con las autoridades y al final lo que se hizo fue que si usted veía el historial de crédito, le iba a salir, por ejemplo, si usted tenía un 2, que era que tenía un retraso de 30 días, a febrero de 2020, ese 2 se le iba a mantener durante toda su, digamos, arreglo de pago. Entonces, si tenía un 3, si tenía un 1, todo el número que usted tuviera se iba a mantener durante el estado de emergencia. Entonces, eso pues benefició a muchos panameños que llegaron a acuerdos y que pudieron que no se les afectara el historial de crédito y los días de morosidad. O sea que la morosidad quedó congelada durante ese plazo. Pero ¿qué pasa? Hay gente que pensaba que la moratoria era automática. Era de que, me quedé sin trabajo, no puedo pagar, no pago. Y entonces esos sí les va a salir la morosidad porque no manifestaron su condición ni la comprobaron a través de un documento válido como la carta de despido, el cierre del empleo, del trabajo, del negocio o, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Entonces, es muy importante que la población entienda eso. Si yo estoy afectado, yo tengo que demostrarlo, no es automático. Pero sí tenemos esa situación, Cristóbal, de que durante la pandemia hubo historiales congelados a nivel de la morosidad. Sin embargo, por ejemplo, los pagos que usted iba haciendo y todo el resto de la información del historial se mantenía actualizada. Lo único que se congelaba era la morosidad. Y en materia de ganancias, ¿cómo usted puede evaluar el aspecto de estas entradas que ustedes perciben por brindar este servicio a los agentes económicos? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que cubrir nuestros costos, ¿verdad? Porque nosotros somos una gran base de datos donde la información se recibe, la información se analiza de tal manera que la información esté de un formato correcto. Nosotros no somos los que decimos, por ejemplo, si usted debe $1.000 o debe $10.000, yo no tengo no tengo forma de saberlo porque yo no soy su agente económico. Yo solamente registro lo que usted me manda, pero tiene que ser en un formato correcto. Y tiene que estar la información actualizada. Eso es lo que nosotros revisamos. Entonces, esa información se registra en la base de datos y de esa manera, entonces, luego cuando usted busca a la persona por su cédula o la empresa por su RUC, le va a salir toda esta información. Entonces, nosotros somos 70 personas trabajando en la empresa, manejamos una base de datos muy grande, tenemos inversiones muy altas en tecnología para evitar que esa información se vea vulnerada por ataques cibernéticos, por otra serie de cosas, porque es una información muy sensible. Tenemos que regirnos por varios reguladores que tenemos, como Acodeco, el MISI, la Super de Valores, o sea, tenemos muchos reguladores que también requieren que nosotros cumplamos con muchos requisitos. Entonces, realmente lo que nosotros cobramos a los agentes económicos es para que ellos tengan el derecho de consultar.
Entonces, el que pues es un servicio que se le ofrece a la empresa para que consulte y se le cobra de acuerdo a eso. Sin embargo, las tarifas que nosotros cobramos son muy bajas comparadas con otros países, ¿no? Eso se cobra por consulta y depende de la cantidad de consultas que usted haga en el año. Obviamente, un banco que hace 1 millón de consultas no paga lo mismo que una empresa que consulta a 50 personas por mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente tenemos tarifas por volumen, pero en realidad la empresa sí, obviamente tiene una ganancia al final nosotros no somos una sin fines de lucro, en un tiempo lo fuimos, después dejamos de serlo en el 2012, entonces es una empresa que busca rendimiento y busca utilidades, pero en realidad, o sea, no es un servicio, digamos, social, ¿no? Es un servicio económico que tiene su costo y que definitivamente, pues, al ser una empresa bien manejada, manejamos mucho el tema de ingresos y costos y producimos utilidades. La APC cumple 65 años de brindar este servicio a todos los ciudadanos y también a los agentes económicos, para que nos dé una evaluación por parte de usted en lo que respecta a la funcionalidad que ha tenido esta importante entidad para el aspecto crediticio en nuestro país. Sí, como tú mencionas, es una de las empresas más antiguas de Panamá, fundada en 1957, cuando las condiciones eran muy diferentes, ¿no? Y tenemos que ser honestos que, por ejemplo, al principio se podían estar cometiendo abusos en el sentido, por ejemplo, de que fuera una lista negra, donde sencillamente ponían a las personas y luego entonces no las podían eliminar porque ya te pusieron en la lista y es como que nadie te saca de la lista. La información no tenía un registro de actualizaciones periódico, pero luego con la ley 24 de 2002, todos estos temas fueron solventados y se maneja una legislación importante. No es cualquiera que pueda agarrar y decir, dame acá la información de crédito de tal persona, o sea, tiene que tener toda una serie de condiciones. También para afiliarse a PC, y nosotros rechazamos muchas empresas que no cumplen con los requisitos de seguridad y legales para poder ser parte de la red nuestra. Entonces, yo te diría que es una evolución desde una cuestión muy incipiente, que era prácticamente llamaban y decían, oye, tal persona me debe, y lo ponían en la lista y después lo compartían. Empezó así, ¿no? Pero luego ha ido evolucionando y ahora no solamente somos una agencia de historial de crédito, sino que también somos una agencia de análisis de datos, donde, por ejemplo, ayudamos a los agentes económicos a verificar dónde pudieran tener oportunidades de colocar nuevos productos. También vemos el tema demográfico, vemos el tema de dónde están las concentraciones económicas en el país. Hacemos también estudios de mercado. O sea que la empresa ha estado evolucionando y yo lo que siento es que la data se ha convertido pues, en un activo muy valioso. De hecho, lo estábamos viendo en reuniones que tenemos con el Banco Mundial, con el Foro Económico Internacional, donde ya no solo es cobre, oro, sino que data viene siendo también un activo. Entonces, es importante que nosotros manejamos una gran cantidad de información, pero de una manera responsable y confiable para que esta información esté segura y solamente se utilice para los fines en lo que se ha recopilado. Bueno, de esta forma agradecemos a la ingeniera Giovanna Cardelicchio, gerente general de la Asociación Panameña de Crédito APC, por darnos esta entrevista y dar a conocer que todo lo que aparece en la APC no es malo, porque esa es la idea de algunas personas, y es que si usted tiene un historial de crédito bueno, usted puede acceder al financiamiento. Así que a ella le agradecemos Y hoy. Cristóbal, nada más déjame concluir una cosa. El historial de crédito es dinámico, o sea, eso va cambiando. Eso no es que si ya tuve una deuda y no la pude pagar, no es que va a estar ahí de por vida. En 5 años se elimina y usted puede empezar de nuevo. Y también si usted dejó de pagar por un tiempo y luego empieza a pagar, eso se va a ver reflejado en su historial. Así que lo que le decimos a la gente es que el historial se puede arreglar si usted normaliza su situación. Así es. Bueno, y agradeciendo sus palabras y haciendo este tipo de información a tipo de docencia, le agradecemos, ingeniera Giovanna Cardelicchio, por su participación hoy en Panorama Económico.